En este maravilloso texto que acabamos de leer, el Señor llama oficialmente a algunos de sus discípulos al servicio mediante un milagro en el cual les enseñó grandes lecciones, las cuales al mismo tiempo nos van a ayudar a nosotros esta mañana a entender la naturaleza de la obra del Señor, no solo a dónde va dirigida la obra del Señor, sino lo que el Señor espera de cada cual que quiere servir al Señor en la proclamación del Evangelio. ¿Tú eres un discípulo del Señor? ¿Has venido a la salvación del Señor, encontrando en Él tu justicia perfecta delante de Dios? Si la respuesta es sí, debes saber que allí no terminan las cosas contigo. También todo aquel que ha sido llamado a la salvación en Cristo, también ha sido llamado a su servicio, a trabajar para Él, y específicamente en un oficio o en el oficio de llamar a los hombres a la salvación en Cristo. Esto hace parte del gran ministerio que Dios nos encomendó a todos los que somos hijos de Dios, a la iglesia misma, a ese anuncio fiel y valiente a los hombres, el cual dice: reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En primera medida quiero que miremos el contexto mayor en el que se da este relato. Versículos 1 al 3. Estamos en Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí se vuelve a poner en relieve, hermanos, la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hemos insistido lo suficiente, pero es necesario entender, mis hermanos, y que nosotros entendamos cuál es la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, exactamente para qué fue enviado. Por supuesto que fue enviado a morir en la cruz, a vivir para que su justicia luego fuera imputada a nosotros, pero mientras se acercaba a la cruz, su ministerio consistió en enseñar la palabra de Dios. Hay una promesa con respecto a él que dice: el que andaba en tinieblas vio luz. El pueblo que andaba sentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció sobre ellos. ¿Y cómo es que la luz le resplandeció a los pueblos que estaban en tinieblas? Pues de hecho no es una luz física. El Señor no solamente en una ocasión resplandeció físicamente. ¿De qué se trataba entonces la luz con la que el Señor alumbraba las tinieblas? Pues obviamente era la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Sí, el joven, pero no solo el joven. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Pues bueno, con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra, dice el Salmo 19. Cuando miramos entonces el ministerio del Señor Jesucristo, cada vez que abría su boca para enseñar, para predicar, estaba trayendo luz en medio de las tinieblas. Esa es la manera, como la única manera como la oscuridad retrocede, a través de la predicación de las enseñanzas. Pareciera que estamos ante un relato común, una de las tantas veces que el Señor predicó la palabra de Dios, pero esta vez creo que el texto nos muestra cómo el alma de mucha gente debió ser impactada por su predicación, cómo
los pensamientos empezaron a ser alumbrados, los afectos encendidos, las voluntades cambiadas. El Señor seguía exhibiendo sus palabras de autoridad. Usted hubiera querido estar allí, le aseguro, al frente de esa barca, escuchando al predicador de los predicadores. Pero vamos a enfatizar el asunto que creo que aquí se nos subraya, y es que estamos ante un relato que nos muestra la gran necesidad espiritual en la que el Señor Jesús se movía. ¿Lo puedes ver en qué? En que la multitud se agolpaba alrededor suyo. Según nuestro texto, ¿con qué fin? ¿Con qué fin se agolpaba la gente alrededor de nuestro Señor Jesucristo? Para escuchar la palabra de Dios. Y por un momento voy a hacer un paréntesis. Hermanos, sugieren, me prenden todos los ventiladores, por favor. Gracias. Es que está muy temprano para que se duerman en el sermón. Gracias. ¿En qué ves que el Señor se movía alrededor de una gran necesidad espiritual? La palabra de Dios nos dice que la gente se agolpaba alrededor de Él. Dice, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. La imagen que tengo aquí en mente es la de un hombre que llega a un desierto donde la gente está muriendo de sed y llega con un tanque de agua helada, cristalina y en abundancia. ¿Qué haría toda la gente? Busca cómo saciar su sed. Y hermanos, no es la primera vez que este pueblo escuchaba en un sentido la palabra de Dios, pero era como si fuera la primera vez que el gentío escuchaba la palabra de Dios, y la gente no quería perderse ni una de las palabras de Cristo. Es un bello texto, porque aquí no nos dice, como en otras ocasiones, que se agolparon alrededor del Señor para buscar un milagro, sino porque querían escuchar, oír la palabra de Dios. El Señor andaba alrededor de lugares visibles por una marcada necesidad espiritual. Ese era el terreno donde Él se movía. Gente con hambre, con sed de la palabra de Dios. El mismo Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión, a la verdad, la mies es mucha, es mucha. Hay algo que Él veía que los demás no podían ver. Y era la gran necesidad que la gente tenía de la palabra de Dios. Y otra vez, cuando se encontró con la samaritana, el Señor le dice a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero, ¿qué ves en este texto? No solo una necesidad, sino que había un solo obrero para saciarla. Un solo obrero. Toda la gente estaba alrededor del Señor Jesús. Si tú miras el versículo 2, ves que habían dos barcas de nuestros personajes que van a entrar aquí al relato. Uno era Pedro, seguramente otra barca era de Juan, de Jacobo, los que se convirtieron en sus mejores amigos, claro, por supuesto. Pero ¿qué ves que estaban haciendo Pedro, Juan y Jacobo si estaban allí? ¿Qué ves del versículo 2? ¿Qué los notas que estaban haciendo? Pues ellos llegaron de su trabajo y se pusieron a lavar sus redes. Lo normal. Había hambre y sed y solo había un obrero y los demás en una aparente indiferencia. Seguro ellos habían, como después se nota, habían trabajado toda la noche y el Señor en medio de este gentío pide que le presten una barca para apartarse un poco de la multitud, para que todos aprovecharan el ministerio de su palabra. Así que retira la barca y desde esa barca predica al Señor para beneficiar a todo el gentío que estaba tratando de escuchar su palabra. Creo que el Señor aquí ilustra de una manera maravillosa que la obra del ministerio es grande, que nosotros nos movemos en necesidad, que
el Evangelio ha llegado a un lugar, a este planeta, a esta tierra, donde hay mucha oscuridad, que hay gran necesidad. Pero el Señor también subrayó algo con este relato, y es que el mismo Señor que nos dijo: a la verdad la mies es mucha, también ¿qué dijo después de eso? Que los obreros son pocos. Y te ruego que no pienses ahorita mismo, no estés pensando en esas vastas regiones africanas, asiáticas, en esas islas desconocidas que ni sabemos que existen, donde quizás el Evangelio no ha sido predicado. Quiero que pienses en una gran extensión de terreno que tenemos en la localidad de Suba, con más de 1 millón de personas que la componen. Y el Señor no es que no pueda llenar con su palabra, solo, sin nosotros, esta localidad del Evangelio, pero no quiere hacerlo. Él muestra que su deseo es que la iglesia, que los creyentes nos involucremos y nos apartemos un poco de la indiferencia que en su momento caracterizó o mostró Pedro, que mientras había tanta gente queriendo escuchar a Cristo, ellos simplemente se arrodillaron a remendar, a lavar sus redes, con una aparente indiferencia por la necesidad real que hay del Evangelio. Debemos recibir el desafío y la exhortación de la palabra de Dios, que nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, a los reconciliados con Cristo, nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los que hemos sido reconciliados con Cristo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por supuesto, hermanos, que cada uno de nosotros tiene sus redes que lavar y que remendar, es decir, todos nosotros estamos ciertamente diariamente ocupados en nuestros propios asuntos de cómo traer el sustento a nuestro hogar. Pero no debemos ser indiferentes y dejar que la gente alrededor nuestro muera de hambre y de sed. Mis hermanos, fuimos llamados como discípulos, no para dejarle todo el trabajo al Señor, como en esta época, y simplemente tomar una actitud de oremos por el barrio, oremos por la gente que no conoce, oremos, como diciéndole: Señor, vamos a dejar que la gente se agolpe alrededor tuyo, y nosotros vamos a seguir remendando y lavando nuestras redes, con algo de indiferencia, porque si tú quieres que tu nombre sea conocido, es mejor que tú prediques, no nosotros. Mis hermanos, aquí hay necesidad enorme. Si tú puedes ver a tu propia familia, si tú puedes ver a tus vecinos, a tu barrio, y no ves la necesidad, eso se llama ceguera, grande ceguera, porque la necesidad existe. Creo que congregaciones como nosotros debemos ir más al fondo, ir más determinados, removiendo nuestra indiferencia. Debemos ser capaces, hermanos, de volver a remover nuestras prioridades, si es el caso, para involucrarnos de mejor manera en el ministerio de la reconciliación. Aún, hermanos, si hubiera 100 iglesias bíblicas en la localidad de Suba, tendríamos una población cada uno de 12,000 personas para alcanzar. La mies es mucha, y no podemos excusarnos diciendo oremos. Por supuesto que tenemos que orar, por supuesto que
adelantar los ministerios de proclamación del Evangelio no se puede hacer sin oración. Pero hermanos, de otra forma podemos estar usando la oración como una excusa para decirle al Señor, hazlo tú, yo seguiré lavando mis redes. Esto nos lleva a un segundo punto y es la acción milagrosa. El primer punto, no sé si lo di, se llama el contexto mayor. Segundo, la acción milagrosa. Hemos sostenido, y disculpe si soy muy insistente en esto, que los milagros son sermones en sí. Los milagros hacen parte de la enseñanza de Cristo, tienen un mensaje, comunican una verdad. Un milagro es un sermón mediante una acción. Y leemos ese maravilloso milagro, versículos 4 al 7, cuando terminó de hablar, cuando terminó el Señor de predicar, piensa en la escena, el Señor está predicando, hay una gran multitud con necesidad, él termina de predicar, ahí estaba Pedro y sus amigos lavando sus redes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este episodio no fue un episodio fortuito, hermanos, y no fue un simple milagro para que los pescadores dijeran, oh, qué milagro, ahora tenemos los peces que no pescamos la noche anterior, ahora tenemos más para ir a llevar a nuestras casas y quizá nos sobre para vender en la plaza. En eso consistió el milagro, Dios dándonos la provisión que no habíamos tenido la noche anterior. No, mis hermanos, esta no es la manera de entenderlo. Este evento fue planeado y dirigido específicamente por quien es el gran maestro de nuestras almas, para darnos una lección, tanto a los discípulos en su momento, como para comunicar a la iglesia la naturaleza de su obra. Si el Señor era un carpintero, y Él se está dirigiendo a pescadores de profesión, experimentados, no era su rango, ¿me hago entender? Era un carpintero. Está dirigiendo a pescadores que se ganaban la vida haciendo eso y les da una orden, les dice vuelvan al lugar, a un sitio específico y que en pleno día echaran la red. Por supuesto que estos pescadores tropiezan con esta orden. ¿Por qué? Porque ellos sabían en qué lugar y a qué hora están los peces. Pero el Señor quería que ellos manifestaran hasta dónde reconocían su señorío. Así que Pedro le da su explicación, Señor, ya hemos estado en el lugar y en la hora de la pesca, pero en tu palabra, es decir, ¿por qué lo mandas? Obedeceré. Él, y no solo él, creo que otros, como se nota, reconocían la autoridad del Señor, y aunque con ciertas prevenciones hicieron lo que el Señor les indicó. En ese lugar, en esa ocasión, en el día, el Señor obró un milagro que llenó completamente sus redes. Tanto así que ni siquiera en 2 barcas podían soportar la cantidad de peces que recogieron. Una pesca enorme después de la obediencia a las palabras de autoridad del Señor. Yo sé que los discípulos no sabían lo que el Señor estaba haciendo, pero el Señor sí sabía lo que estaba haciendo. He ahí su sermón, hermanos. En ese milagro está su sermón. Estaba enseñándoles una lección con ese milagro. No es fortuito, es planeado. Y el Señor les estaba hablando a través de ese milagro acerca de la voluntad divina en un mundo lleno de maldad, donde hay hambre y sed de Él. No podemos criticar a estos hombres porque ellos hicieron lo que tenían que hacer.
Ellos hicieron lo que es lógico hacer. Ellos hicieron lo razonable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué notas? Que a veces estos pescadores, haciendo lo que deben hacer, a veces funciona, a veces no. Y en esa ocasión no habían pescado mucho. Pero la acción determinante se halló cuando el Señor intervino, no solo dándoles la orden de bogar mar adentro y de echar la red, sino que con eso les daba también una capacidad de hacer lo que no podían hacer. Así que no solo les dio la orden, sino que cuando ellos obedecieron la orden, a través de ello tuvieron también la capacidad de recoger frutos enormes y el resultado fue excepcional. El sermón mediante esta acción iba dirigido a ellos como seguidores de Cristo, para enseñarles algo, que ellos no solo deben hacer lo que saben que deben hacer, sino que en su seguimiento a Cristo deberían actuar en obediencia y en fe en el Señor, fiados completamente en los recursos divinos, no en sus propios recursos, si es que deseaban ser útiles como seguidores de Él. Es un buen momento, hermanos, para meditar en lo siguiente. Pensemos en lo que significa este milagro. Y seguramente el Señor estaba enseñándoles acerca del gran trabajo de anunciar a otros la palabra de Dios, de ir y anunciar el Evangelio, de ir a compartir su fe. Y hermanos, y el que ha intentado hacer eso, o el que está haciendo eso, debe saber que anunciar la palabra de Dios, que discipular a otro, que compartir la fe, así sea un grupo de niños, eso es un gran trabajo, por lo que se le llama una obra, porque es un gran trabajo. ¿Has intentado evangelizar una familia? Dime si no es un gran trabajo que hay que hacer. Las familias no serán evangelizadas con facilidad. Los individuos no serán ganados para el Señor con sencillez. Anunciar el Evangelio no se hace con poco esfuerzo. Un creyente y una iglesia debe trabajar duro si es que quiere hacer esto. Y utilicé dos palabras, trabajar duro. ¿Ya trabajar? ¿Qué es? Ya es un esfuerzo. Y duro, le suma. ¿Quieres ver llegar a Cristo a muchos? Hermano, debes trabajar duro. Y la iglesia debe ser una iglesia que trabaje duro. Pálidos esfuerzos no van a hacer llegar a Cristo a muchos, pero el trabajo duro no es suficiente. El Señor les hace entender a sus discípulos que si bien deberían trabajar duro, el trabajo duro no es suficiente. No es el trabajo en sí, pero tampoco es sin trabajo. Quiero que entiendas eso. La gran pesca no fue por el trabajo en sí, porque la noche anterior habían trabajado, pero la pesca tampoco fue sin trabajo. El Señor nos dice, quédense aquí en la orilla, ponen la mano en el agua y ya soltaron los peces hacia allí. No fue por el trabajo en sí, pero no fue sin trabajo. El Señor les está diciendo que es el trabajo esforzado, pero bendecido copiosamente por el Señor, el que traerá a la gente a Cristo. Escuche bien, va a ser el trabajo duro, pero bendecido por Dios, el que traerá copiosamente la gente al Señor. Es decir, es el trabajo duro que resulta de orar abundantemente. Mis hermanos, no oramos para esquivar nuestra responsabilidad. No oramos para decir, Señor, trae a mi familia a Cristo. Oras para luego ir y echar la red allí mismo.
No es por tu trabajo, pero no es sin tu trabajo. Es tu trabajo duro que Él quiera bendecir. Y entonces quiero corregir aquí algo, hermanos, y es que cuando ores y cuando propongas orar por los perdidos, métete allí en la ecuación. No de tal forma que parezca, Señor, trae a los perdidos, trae a Suba, trae a este barrio, trae a muchas familias, trae a mis hijos. ¿Cuál es tu punto? ¿Decirle a Él qué es lo que tiene que hacer? ¿O tu punto es, tráelos, Padre, pero úsame? Quiero ir mar adentro, pero bendice mis labores. No te quedes en la orilla diciendo, Señor, tráelos, 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 que salten del agua a la orilla, tráelos. No, tú tienes que ir a bogar mar adentro, eso no es suficiente, pero debes pedir capacidad enorme para que cuando eches la red, el Señor quiera bendecirlo. Debes orar abundantemente, más de lo que piensas que oras y más de lo que piensas que se debe orar. Debes humillarte ante la mano del Señor, persistir en espíritu de dependencia a su palabra. Es una lección para aprender que no importa cuán experimentado seas tú en hablar o en relacionarte con la gente, no importa la familiaridad que tengas con la gente, si Dios no interviene y bendice tus labores, tú no ganarás ni un alma, ni un alma. De muchas maneras la obra del Señor de evangelizar, discipular, compartir el evangelio, enseñar, predicar, son terrenos donde, a diferencia de cómo quizá te enseñaron, son terrenos donde no podemos hacer pie. No sé si entiendes esa palabra. ¿Has entrado a un río? Bueno, el río no es una piscina, quizá no puedes ver ahí al fondo, pero tú empiezas a hacer pie en las piedritas conocidas. Pero llega un momento donde no sabes. Vas allí, nadas. Cuando terminas de nadar y vas a poner los pies, no sabes si hay una piedra o no lo hay. Hermanos, si a nosotros se nos ha enseñado por mucho tiempo la evangelización, le vamos a colocar un nombre, la evangelización todo bajo control. El evangelismo donde tú te sientes cómodo. El evangelismo donde tú sabes qué te van a preguntar y cuál es tu respuesta. El evangelismo donde el presupuesto está perfecto, cabe perfectamente el presupuesto de la iglesia. Donde minimizamos todos los problemas que se puedan presentar. Y de esta forma, hermanos, hemos sacado de forma práctica a Dios de nuestro evangelismo. Porque es un evangelismo tan planeado que Él no va a poder o no querrá bendecir estas cosas. No significa que no haya planeación, hermano, pero cuando evangelizas, no dependes de ti mismo, no dependes de lo que has planeado. Piensa esto. Yo entiendo, vuelvo y te digo, quisiera corregir esto, no es una crítica, no lo es. Pero, hermanos, hay necesidad de enviar dinero para la conformación de una iglesia bíblica. ¿Sí? ¿Y eso cuánto va a durar? ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres tú? ¿Evangelismo bajo control? ¿Tú quieres que yo te diga, mira, en un año vamos a tener 50, en 2 años 100, y para esa época ya entonces esto va a quedar? No, hermanos, no podemos hacer eso, el evangelismo no funciona así. Yo no puedo decirte, ahora evangeliza y me traes 12. ¿Yo qué voy a saber que tú vas a traer? ¿Cuántos el Señor quiera bendecir? No es evangelismo bajo control. Es evangelismo como quien boga mar adentro y echa la red en dependencia y confianza en el Señor. En ese tipo de evangelismo tú dependes de lo que Dios haga a través de tus labores. En el otro tú estás todo bajo control, tú sabes las respuestas de todo. Por eso muchos creyentes no evangelizan, porque quieren tener todo bajo control y siempre se dan cuenta que hay algo que no está bajo control. Y pastor, ¿y si esta persona me pregunta esto? Pues ve
Y cuando te pregunte y tienes que decir no sé, irás a tu casa, irás a orar, irás quizá a ayunar. Y después irás con la respuesta a la persona que te preguntó. Pero no lo hacemos porque queremos que evangelismo todo bajo control. Hermanos, el evangelismo son terrenos donde a veces no podemos hacer pie, donde Dios no quiere que tengamos confianza en nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo estas palabras: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente somos olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cómo quieres evangelismo bajo control cuando el mismo apóstol dice a algunos, cuando predicamos, cuando exhortamos en el Señor, a algunos les olemos bien, olor de vida para vida, y a otros olor de muerte para muerte? Nuestra predicación hace la diferencia entre el cielo y el infierno. ¿Quién es suficiente para predicar el evangelio? Pues no somos como muchos, dijo él, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pero aquí no termina la lección, hermanos. Esto es más profundo, porque en tercero, mira el impacto hecho. Los versículos 8 al 10 nos dicen: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cuando Simón vio la señal que pasó, fue convicto de pecado, fue humillado, se vio tan impuro, indigno, que hasta se despreció a sí mismo. No entiendas estas palabras como que Pedro no quiere que Cristo esté cerca suyo, como diciéndoles: no te acerques a mí, vete, no quiero estar junto a ti. No. Quiero que pienses que estas palabras son las palabras que saldrían de la boca de cualquiera que queda expuesto como desnudo en sus pecados ante Dios. En esto, ¿qué entendemos? Quizá no podemos ir a especular, pero tanto en las palabras de Pedro como en esta reacción, yo creo que cuando Pedro fue a bogar mar adentro y echó la red, no lo hizo como un hombre completamente convencido, diciendo: Señor sabe, está bien. Tanto por sus palabras de: Señor, hemos hecho eso toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y según esta reacción, yo entiendo que Pedro se vio expuesto en su incredulidad, en su dureza, se vio como desnudo. Y hermanos, aunque no sea tan dramático, siempre debe ser así si lo que usted quiere es ser útil al Señor. Dios no va a usar a quien esté muy lleno de sí mismo. No lo va a usar, no lo va a usar. Uno debe cargar, no solo como cristiano, con un constante sentido de indignidad delante de Dios. ¿Usted quiere ser útil para el Señor? Debe cargar continuamente con un sentido de indignidad delante de Dios. No solo fue humillado, sino que tuvo temor en su corazón. Tanto Pedro como sus amigos empezaron a entender que aquel que estaba montado en su barca no era cualquier persona, que era temible, que era poderoso. Y en esto quiero ir más profundamente porque quiero mostrarte por la palabra de Dios con qué elementos Dios trabaja en su obra. ¿Qué ves que hizo el Señor con Pedro? Aquí, hermano, lo primero que hizo el Señor con Pedro fue humillarlo. Lo humilló.
a la persona que Dios quiere usar, la va a llevar a ver su propia incapacidad, su propia indignidad, su propia impureza. El Señor nos va a humillar cada vez más para que jamás concluyamos que las oportunidades que tenemos para servirle o el resultado que tenemos para servirle es porque somos nosotros o porque tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestro carisma, con nuestro conocimiento. Antes de que el Señor usara a Pedro como pescador de hombres, lo botó a tierra, lo humilló y lo hizo entender que nada podría hacer por él mismo. La persona que quiere ser usada por Dios para traer a otros a Cristo debe moverse cada vez más profundo en su sentido de indignidad y de incapacidad. Nosotros, los que predicamos a Cristo, los que discipulan, los que anuncian el Evangelio, debemos saber que nosotros somos pecadores perdonados, pecadores vivificados, llamando a otros pecadores muertos a reconciliarse con Dios. Él no quiere que el evangelismo exhiba nuestras mejores capacidades. Él quiere que en el evangelismo se exhiba el poder de Dios para salvar. Cuando tú miras todo un esquema, toda una estructura súper atrayente con que muchas iglesias se evangelizan, tú no puedes concluir que eso lo hizo el Señor, sino que mucha de esa gente fue atraída por la exhibición de su capacidad de convocar. Dios no bendice ese tipo de evangelismo, hermanos y amigos. Dios bendice el tipo de evangelismo de hombres que se han vaciado a sí mismos. Cuando no nos atrevemos a echar la red, es decir, a compartir valientemente del Señor a nuestras familias y amigos, en última instancia no es falta de obediencia, aunque parece, y tiene mucho de eso. En última instancia, negarnos a compartir el Evangelio es incredulidad. Mira, cuando no evangelizas y dices, es que no estoy preparado, es que me da pena o temor, es que no soy bueno para hablar. ¿Qué es lo que estás afirmando? Pues tu verdadera teología de lo que es el evangelismo, y te la quiero descubrir esta mañana, que todo se centra en ti, pues tú piensas que si tú fueras más, harías más, que si tú tuvieras más, harías más, que si comprendieras más, harías más. Exactamente lo contrario de lo que dice este texto. Si usted es de los que se tiene de evangelizar diciendo, es que yo no estoy capacitado, entonces voy a seguir tu línea de acción, voy a seguir tu línea de argumento. O sea que el evangelismo consiste en la exhibición de tu capacidad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es que yo no tengo esa personalidad como para hablar a otros. Voy a seguir tu línea de argumento. O sea que el evangelismo eficaz es aquel que se da desde una personalidad carismática. En otras palabras, el evangelismo consiste en la exhibición de lo que tú eres. Precisamente el poder del evangelio es exactamente lo opuesto, en que Dios usa personas que no se creen buenas en sí mismas, que no creen que son capaces y por eso confían plenamente en el Señor. El trabajo en el Señor no es la exhibición de lo que puedes hacer o de lo que te es más fácil hacer
o de lo que te es más familiar hacer. El trabajo en el Señor es la exhibición de lo que Dios puede hacer a través de personas obedientes y humildes. Ese es el evangelismo. No podremos trabajar para el Señor, no podemos evangelizar con eficacia basado en nuestros mejores argumentos, en nuestra mejor personalidad, en nuestra mejor cara. Dios va a bendecir, aun si son pocos y temblorosos esfuerzos, si estos vienen de gente vaciada de sí misma, que cree en el poder de Dios para salvación. Él no va a bendecir tu genialidad, Él no va a bendecir tu conocimiento. Él va a bendecir su palabra, y su palabra dada por instrumentos humildes. A veces veo que los hermanos se esfuerzan y eso es común de la gente que no entiende el Evangelio. La gente se enreda en cosas con los no creyentes. ¿Y ustedes por qué dicen esto? No, yo digo es por esto y por lo otro, y nos metemos en argumentaciones interminables de la vida, de los santos y María, del Halloween, de Babilonia, de los ovnis, de la segunda venida, del Señor. Bueno, estas son cosas que podemos hablar, nadie nos está diciendo que no. Pero ¿cuándo te vas a vaciar de ti mismo y pensar que nada de eso trae la gente a Cristo? Y vas a abandonar tus bonitos y grandes argumentos que has aprendido, y en espíritu humilde y en ferviente oración mirar a la gente con compasión y anunciar el antiguo, básico y sencillo evangelio, esperando que Él haga lo que va a hacer. Sí, habrá espacio para discutir aquí y allá, pero ¿dónde está la eficacia, hermanos, del evangelismo? En el poder de Dios, no en nosotros. Y por último, mira la afirmación del Señor. Versículos 10, segunda parte y 11. Pero Jesús dijo a Simón, y mira la aplicación del sermón. Simón, no temas. Piensa en lo que ha pasado. Simón fue, obedeció. Por el poder de Dios hay una gran pesca. El hombre está humillado. ¿Y qué le dice el Señor? No temas. Desde ahora sí, Pedro, te quería tener donde te tengo, donde te quería tener. Humillado, vaciado de ti mismo, avergonzado de ti mismo, pero entendiendo que puedes pescar desde que yo te bendiga, desde ahora y solo desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante que el Señor en primera medida ministró a su temor, no a su sentido de humillación. Él no quiere que sus siervos le sirvan por miedo, ese miedo que paraliza. Así que el Señor ministra a su temor, pero nunca corrigió, le dijo a Pedro, no te humilles tanto, no te sientas tan pequeño. No, le dijo, no temas. El resto, perfecto, así es que te quiero. Piensa de ti así, humíllate, tú no eres nada. La eficacia del evangelismo no está en ti, no está en lo que eres, no. Ahora sí serás útil en tu trabajo para con los hombres. Hermanos, solo cuando dejamos la indiferencia a las labores del reino de Dios y somos humillados por el Señor para reconocer que solo haremos lo que Él nos permita, seremos tan eficaces como Él quiera. Solo cuando tenemos por más alto honor el obedecerle, en toda dependencia de Él, en humildad, cargando con un sentido cada vez más profundo de dependencia, seremos pescadores de hombres.
no somos útiles por nosotros mismos. Nuestro peor error sería confiar en nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestros argumentos, en nuestro carisma, en nuestra facilidad de palabra, aún en nuestro conocimiento para las labores del reino. Y aunque esto es necesario, conocer la palabra para trabajar en el Señor, hermanos, en sí mismo no conlleva la eficacia de nuestras labores. El Señor no compartirá su gloria con nadie. Antes nos dio el privilegio de cooperar y hemos de hacerlo en fe y mucha humildad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres servir al Señor? Vacíate de ti mismo y confía verdaderamente en el poder del Señor a través de su Evangelio, que es llamado poder de Dios. Por eso te decía, en última instancia, quien no evangeliza no es simplemente un desobediente, es incrédulo. Es incrédulo. Quiero terminar con dos asuntos, hermanos. Primero, hermanos, Dios no ha prometido bendecir todo lo que haga una iglesia, ni se nos promete bendecir nuestras buenas intenciones. Dios bendice la obediencia a su palabra en espíritu de humillación. Piensa algo. Piensa en la iglesia anterior a la que estuviste, si vienes de una iglesia que no era reformada. Si yo te digo, ¿por qué creció esa iglesia? Claro, si te lo hubiera dicho antes de este sermón, ¿no? Te hubieras dicho por los grupos familiares, por las campañas, porque hacíamos conciertos, por esto. Y es verdad, esas iglesias crecen por eso. ¿En eso está el secreto? Pues en eso está el secreto del crecimiento. ¿Quieres ver una iglesia bíblica crecer? Nunca va a crecer por eso. Va a crecer por el trabajo esmerado de gente humillada ante el Señor. Para que nunca digamos, esta iglesia creció por este método, esta iglesia creció por esta actividad, esta iglesia creció por... No, para que concluyamos que esta iglesia creció solo por el poder de Dios. Debemos abandonar todo intento de usar nuestra propia capacidad, tu propio conocimiento, tu propio talento y creer y adoptar los del Señor. No usamos filosofía, no usamos actuación, no usamos música. Vamos con el puro evangelio en humildad. Esposas de hombres no creyentes. Yo sé que la salvación viene de Dios, pero valdría preguntar si te has humillado lo suficiente ante el Señor. Hermanos con hijos no creyentes, yo sé que la salvación viene de Dios, pero valdría la pena pensar si has ido con ellos, con el evangelio puro y simple, en espíritu de dependencia. ¿O querías tener todo bajo control? ¿Qué sabes si tu esposo ya no sería un creyente? Si te hubieras vaciado a ti misma y hubieras dejado de pensar que es por tus argumentos, que es por tu ejemplo,
que es por lo que tú haces que Él va a llegar al Señor. Y si ya te hubieras visto como una persona incapaz de hacerle el mejor bien a tu esposo, y en ese sentido de humildad ya le hubieses hablado a tu esposo o tu esposa o tus hijos o a tu familiar, Dios hubiera sabido bendecir tus labores, porque Él no se comprometió a bendecir tu talento, ni tu personalidad. Él prometió bendecir su palabra y los corazones humildes. Dios bendice no cualquier cosa, hermanos, no cualquier actividad, no cualquier programa. Él bendice las labores fieles, humildes y en fe de una iglesia que trabaja arduamente en su evangelismo. Si tu temor es tal que te paraliza para ejercer la obra, reconoce que es un temor humano, es un temor egoísta, no es el temor de Dios que produce seguimiento y obediencia. Yo quiero que el Señor bendiga las labores de esta iglesia, pero solo las va a bendecir donde hay espíritus humildes, humillados, que no hacen reposar la eficacia del evangelismo en lo que son. Y segundo, el trabajo es mucho y las personas no vendrán a Cristo sin un gran trabajo de la iglesia. El trabajo es demasiado, hermanos, y no se hará sin trabajo. Sé un obrero, sé un obrero. Deja tu indiferencia. Sal de ese estado en que se trata de tus problemas, de tu estado de ánimo, de tus enfermedades, tus conflictos. Tú y tú. ¿Cuándo saldrás de esto, hermano? ¿Cuándo entenderás que no se trata de ti, ni de tus problemas, ni de tu estado de ánimo, ni de tus enfermedades, ni de tus conflictos? El mundo no fue creado para ti, ni la iglesia fue creada para ti, ni Dios vive para ti. Vivimos para Él. Vinimos aquí para promoverlo a Él, su causa, su obra, su gloria. Iglesia, ¿sabes cuáles son tus problemas hoy? Tus propios problemas. No nos hemos metido en ningún problema por evangelizar. Todos los problemas que afrontamos tienen que ver contigo, con tus dolencias, con tus achaques, con tus enfermedades, con tu familia, tus desequilibrios, tu desamor. No nos hemos ganado un problema en este barrio por evangelizar. Todavía no. Todavía no. Todo es con nosotros, todo tiene que ver con nosotros. Nuestras peticiones de oración, todo tiene que ver con nosotros y con el nosotros temporal. ¿Me hago entender? Hermanos, no hagamos de la iglesia un centro de nosotros, Estamos aquí para animarnos, para edificarnos, pero para ir con el evangelio a otros. Ve al lugar donde se ganan enfermedades por predicar a Cristo. Ve al lugar donde se resta sueño a tus ojos por predicar al Señor. Ve al lugar donde se carga el corazón y se deja de dormir por la carga espiritual que tienes con los que evangelizas. Ve a ese lugar, ve a ese lugar. Muestra que has sido renovado para vivir para Él, que ahora respiras por su causa, por su obra. Sé un pescador de hombres.
ve por otros. Ven aquí humillado y no me digas, ay pastor, mi jefe es malo, ¿qué hago pastor? No, ven con este problema, pastor, me han cerrado 3 veces la puerta en la cara, me estoy desanimando. Ese es un problema de evangelismo, qué bueno que te metas en esos problemas, ¿sabes? ¿Qué hago? Quizá yo te diría, no tengo la menor idea, hermano, pero vamos a orar por eso. No sé qué hagas, no sé qué debes hacer, pero hazlo. Humíllate ante el Señor, sé uno. ¿Sabes? Hablando en general, hace 20 años tú no estabas en Cristo. Y el Señor ya hacía su obra. Es muy probable que en 20 años ya tampoco estés con nosotros. Entonces gástate para lo que fuiste llamado a hacer. Oh querida madre, gástate enseñándole a tu hijo la palabra de Dios. Yo espero que aquí todas las madres, desde que su hijo aprenda a llorar, lo siente al menos 10 minutos diarios. ¿O no vas a evangelizar a tu hijo? ¿No le vas a enseñar la Biblia? Dios te lo puso allí, ni siquiera lo tienes que buscar en la calle. Allí está. Puedes evangelizarlo 3 veces al día, 4 veces al día. Puedes orar con él, puedes orar por él. En 10 años no tendrás aquí el corazón de tu hijo. Es mejor que te gastes ahora evangelizándolo. En pocos años no estaremos aquí la mayoría. Así que ve por tu círculo, mira a tu alrededor, sé un hombre, una mujer que ora, que se humilla, que sufre por predicar el Evangelio. Y Él te hará un pescador de hombres. Un pescador de hombres. Que el Señor nos ayude, hermanos.